Ok, mis hermanos, bendito este día por el tema que nos toca tratar. Bendito también sean ustedes, hermanos, amigos, ahí que se disponen a ver este video de este culto de hoy que celebramos el Día del Niño Espiritual. Bienvenidos entonces cada uno de ustedes. En este día vamos a... Espero no estar tapando la pantalla con mi nota que es justamente el tema. El tema de hoy es afín al día que hoy se celebra aquí en la nación del Perú y seguramente en algunas naciones de Latinoamérica. El Día del Niño. La Congregación Apostólica de Restauración lo vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar así como el apóstol Pedro nos impulsa ahí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 2, que tenemos que ser como niños recién nacidos, que anhelamos la palabra como leche espiritual. Y para dos cosas importantes: para fortalecernos y para tener salvación. Cuanto más aún ser niños espirituales, anhelantes del testimonio de la palabra de Dios, de la Escritura y del Evangelio, en medio de las circunstancias que hoy la familia, no solo aquí en el Perú, sino en diversas naciones, vienen enfrentando. Cuanto más anhelamos ser fortalecidos y ser salvos y cada día estar en ese continuo fortalecimiento y ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de esta forma de vida que hoy lamentablemente el mundo vive y que aún, a pesar de las circunstancias, cristianos todavía no se dan cuenta. Por eso hoy, en el contexto de esta celebración del Día del Niño, vamos a compartir este tema. ¿Qué momento debe vivir el creyente de hoy? ¿O qué momento debe de vivir la iglesia de hoy? Hay un momento que la iglesia, que el creyente de hoy no está viviendo. Y el momento que hoy vive es un impedimento para que viva su momento profético que Dios determinó. Hay un momento profético que la iglesia y el creyente de hoy debe de vivir. Aquí quiero hacer un pequeñísimo intervalo y decirles a mis hermanos de las casas de restauración que sí estamos sabiendo cuál es nuestro momento profético, pero queremos compartirlo con las demás personas, con hermanos, con cristianos, con amigos ahí en el YouTube, para que tengan claridad y los hermanos de Casa de Restauración lo afirmen y amplíen más el entendimiento que hoy nos permite nuestro Padre Celestial. En estos días de mucha turbulencia mundial, los púlpitos, los movimientos doctrinales, las doctrinas denominacionales,
están anunciando la gran cosecha de almas. Y el fin de la iglesia de hoy y del creyente se está centrando en que debe aprender más a cómo predicar el evangelio, según su movimiento doctrinal o su doctrina denominacional. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Eso lo sabemos. No es que nosotros vamos a elegir quién es salvo. No, es Dios quien elige quién es salvo. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos amados. Pregunto, ¿Dios brindará su don de salvación, su gracia de arrepentimiento para que una persona se transforme y se sume a diferentes movimientos doctrinales o doctrinas denominacionales, aumentando la divergencia de la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios va a brindar eso? Por supuestamente que no, hermano. No. La carrera hoy de figurar como, ¿por qué es eso? De figurar en hacer campañas, cada uno en su movimiento doctrinal, aumentando las divergencias que comenzó, como dijimos, en el siglo II y se partió definitivamente en el siglo III. Ha hecho pues que hoy, en estos días, haya esa carrera. Pero hoy queremos acudir no a doctrinas, ni a teologías, ni a movimientos doctrinales, sino recurrir a las Escrituras, recurrir al Evangelio y poder saber cuál es el momento profético de hoy de la iglesia y del creyente de hoy. Es bueno que lo sepa, porque Dios es un Dios justo y Él no comparte su gracia cuando el hombre quiere compartir esa gracia con un fin doctrinal o con un fin a su movimiento doctrinal, aumentando las divergencias. Vamos a ver qué dicen las Escrituras y el Evangelio. El libro del profeta Zacarías, penúltimo profeta de las Escrituras del Antiguo Pacto, en el capítulo 8, trata de una profecía sobre la paz y la prosperidad en Sión. Ya sabemos que cuando la Escritura habla de Sión, está hablando de su pueblo Israel. Y puede venir a la mente Israel, sí, no, como dice el apóstol Pablo, no todo el que es de Israel es de Israel. Esto hay que entenderlo así. Hoy en Israel, ya comentamos en una ocasión, el 80% pertenece a las tribus de Israel. Esos son los israelitas. Y hay un 20% que son de otras etnias. Y esos son lo que en conjunto el Estado de Israel a todos les llama israelíes. Entonces, cuando el profeta Zacarías habla de Sión,
está hablando de ese 80% de las tribus de Israel. Y vamos a leer Zacarías 8, versículos 5 al 8. Tome nota o búsquelo. Sígame usted en la lectura. Zacarías 8, versículos del 5 al 8. Mire cómo empieza este versículo, el 4. Dice: las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que juegan en sus calles. ¿Se da cuenta la importancia de ser un niño espiritual, como el que hemos mencionado anteriormente? Y sigue. Así dice Yahweh de los ejércitos: si en aquellos días esto es grande ante los ojos del remanente de este pueblo, hay un remanente en el pueblo de Israel, en el de Israel de hoy, también será grande a mis ojos, declara Yahweh de los ejércitos. Ese es su nombre. Siguiente. Así dice Yahweh de los ejércitos: he aquí que yo libraré a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se oculta el sol, y los traeré y morarán en Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Está hablando aquí específicamente el versículo 8. Está hablando de la nueva Jerusalén. Y en esta nueva Jerusalén, que ya vimos en el domingo anterior, habla que en esas calles de la ciudad estarán niños y niñas. Aleluya. Aquí se cumple uno de los versículos que trataremos en un instante. Entonces, la iglesia de hoy, hermanos amados, el cristiano, el creyente de hoy, no está viviendo su momento profético. No lo está viviendo. Está viviendo el momento del hombre. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, nos anuncia cuál es el momento profético que la iglesia y el creyente de hoy debe vivir. Y toda aquella nueva familia, toda aquella nueva persona de quien Dios tenga misericordia y le brinde su don de salvación, tiene que saber cuál es su momento profético, qué Dios le está demandando en este momento. El libro de los Romanos, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, el apóstol Pablo nos profetiza para el hoy el momento profético de la iglesia y del creyente de hoy. Dice, Romanos 11, versículos 25 y 26. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Es decir, no es que tu idea, tu pensamiento te hace sabio, alejado del verdadero momento profético. Dice que ha venido a Israel, escuchen bien, hermanos amados, ceguera
parcial de corazón. Parcial. Lo único de las Escrituras que la Israel de hoy no acepta es el Evangelio. Pero las Escrituras, ellos la tienen clara, indudablemente con algunas alteraciones que por causa de denominaciones doctrinales, porque ahí también hay movimientos doctrinales, han transgiversado el verdadero contexto de la ley y los profetas. Sin embargo, ellos tienen ceguera parcial de corazón. Quiere decir que su corazón no está ciego íntegramente. ¿Saben quién es Dios? ¿Saben la ley? Y saben los profetas. Exceptúan algunas cosas, varían algunas cosas, pero no hay ceguera espiritual total. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero dice que esta ceguera parcial de corazón es hasta cuándo. Dice, esa ceguera terminará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. El momento profético de la iglesia y el creyente de hoy, o sea, cómo debe caminar proféticamente. Debe saber que hay una profecía que se va a cumplir y tiene que estar inmerso en esa profecía. Tiene que saber que la puerta de los gentiles se está cerrando. ¿Por qué? Porque Israel, hermano amado, ya ha iniciado a desaparecer esa ceguera espiritual de corazón. El momento profético del gentil de hoy, es decir, todos aquellos que no hemos nacido en Israel, pero que esa ceguera espiritual parcial de corazón de Israel ha sido riqueza para nosotros los gentiles. Porque hoy los creyentes redentivos podemos darle gracias a Dios y gracias por el sacrificio de algunos israelitas que por su ceguera nos permitió hoy tener la gracia de salvación y la gracia de arrepentimiento de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué momento debe vivir la iglesia y el creyente de hoy? Tiene que saber que su momento profético es hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y saber que la puerta de los gentiles se está cerrando. ¿Por qué? Porque en Israel ya hay un Pentecostés que ha comenzado. El segundo Pentecostés, así como el primero empezó en Jerusalén, el segundo ya comenzó en Jerusalén, en la Israel de hoy. Y se han levantado verdaderos judíos mesiánicos de habla castellano, de habla inglesa. Se han levantado. Sus congregaciones no son tan inmensas como las que hay en Occidente, pero están en camino. Y llegará su momento, porque el apóstol Pablo así lo escribió ahí en Romanos. Entonces todo Israel será salvo.
Pero, no sé, pero siempre hay un pero. Para que la iglesia de hoy camine verdaderamente en su momento profético, hay dos cosas que tiene que recuperar primero. Dos cosas que tiene que recuperar para ser un obrero apto. Para ser un obrero que Dios diga, estás cumpliendo tu ministerio. Y no andar por ahí con cosas y pensamientos y movimientos doctrinales o doctrinas denominacionales o teologías. Antes de que recupere la iglesia y el creyente de hoy su momento profético, debe recuperar dos cosas. Primera cosa, tome nota. Aquí usted va a ser educado. Primera cosa que la iglesia y el creyente de hoy debe recuperar. La casa de restauración ya lo sabe, pero es bueno extenderlo. Lo primero que perdió el creyente de hoy, la iglesia de hoy, ha sido perder la actitud de ser como un niño. Sí, perdió la actitud de ser como un niño. El profeta Zacarías nos dice que ahí en el capítulo 8, en el versículo 4, que la calle de la ciudad, de esa nueva Jerusalén, de la cual habla en ese capítulo, va a estar llena de niños y de niñas que juguetearán, dice. Aleluya. La actitud de niño ha sido lo que perdió la iglesia de hoy y el creyente de hoy. Un niño en los primeros 12 o 13 años recibe educación. Hay una universidad que hizo un estudio hace poco y lo expuso en un evento internacional. Fue la Universidad Pacífico, aquí en Perú. Y según este estudio, dijo que la educación de un niño, escuche bien, abran sus oídos, el 80% de la educación de un niño corresponde a los padres. ¡Wow! Ay, pastor, no diga esas cosas. Es bueno que lo sepa, hermano amado. Y el 20% de la educación que reciben los niños es pedagógica, es decir, su colegio y todo lo que tiene que pasar por ahí, inicial, primaria, secundaria. Educación técnica, mire, es el 20% nomás. Universidad, cursos, etc. A veces, los padres de hoy y a veces algunos creyentes padres de hoy piensan que la educación la deben recibir en la escuela dominical, la deben recibir en los cursos que dan. Otros padres dicen en el colegio. Yo he escuchado, ¿no te han enseñado buenos modales en el colegio? Santo Dios, trasladándole la responsabilidad de los padres a este 20% pedagógico que no tiene que ver nada en el tema. También se escucha por ahí que la mejor herencia de los padres es la educación, dice.
y emprenden el camino de invertir, hasta que sea un profesional. No es la intención, pero mire usted, hace 20 años, ¿cuántos profesionales, presidentes, ministros, autoridades políticas, autoridades de diferentes medios, dónde están? Perseguidos, en la cárcel, con faltas morales que se sabe por todos los diarios. Es que ese es el 20% de la educación que debe recibir un niño. En los tiempos de Jesús, en su primera venida, mire bien, un niño recibía, es decir, hasta los 12 años, recibía la educación de la ley. ¡Wow! ¿Y quién cree usted que les enseñaba? ¿Quién le enseñaba los mandamientos de Dios? Toda la ley, los 5 libros de la Torá. ¿Quién cree usted? Los padres. Los padres tenían esa asignación de enseñarles. Esta es una escena, el texto que voy a compartir con ustedes, que debe marcar un antes y un después en la vida espiritual de un creyente. ¿De qué estará llena la ciudad, la Nueva Jerusalén? De niños y niñas que juguetean por esa ciudad, dice Zacarías. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 19. Búsquenlo. En mi Biblia está, en la suya también. Mateo 19. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Le llevaron después unos niños para que les impusiera la mano y orara. Pero sus discípulos lo amonestaron. Entonces Jesús le dijo, aquí viene, hermano amado, aquí viene lo que el tema motivo de hoy. Permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque para los que son como ellos, es el reino del cielo. Hace poco había hasta conferencias. Hoy hay enseñanzas. ¿Qué es reino del cielo y qué es reino de Dios? ¿Sabe una cosa, hermano amado? Yo le doy toda la gloria a mi Dios todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Lo de Casa de Restauración hemos aprendido. El reino de Dios es lo que viene a estar aquí en nuestro corazón. Y Jesús vino porque ese era su propósito, que conociéramos el reino de Dios. Pero el reino del cielo, ese ya otra cosa. El reino del cielo tiene que ver con esa preparación de aquellos que sean tomados por el Señor, Y como vimos el domingo pasado, ya en el cielo, Dios mismo preparará a su pueblo. Ahí en el reino del cielo solo ingresan los que van a ser de la Nueva Jerusalén. A mis hermanos, vean el video anterior y serán edificados.
Permitan a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque para los que son como ellos es el reino del cielo. E imponiéndole la mano se marchó de allí. Hermano amado, la principal característica de un niño es que ellos tienen una actitud de recibir educación. Es lo que nos pasó a cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo primero que recibimos para crecer? Educación. Pero esa educación que hemos recibido en diferentes instituciones solo es el 20%. Es la educación pedagógica, que si bien nos ayuda a laborar, pero hay un 80%, escuche bien, hay un 80% de educación. Esa educación se llama educación de vida. Ese 80% de educación le corresponde. Hay una responsabilidad en los padres para que los niños, sus hijos, reciban educación de vida. Es el 80% de la educación general que un niño recibe. ¿Y quiénes son los que deben enseñar educación de vida? ¿Para qué? Para que cuando estudien y al final tengan un estudio profesional, técnico o de universidad, esté respaldado por una buena moral y no como la moral que hoy vemos en muchísimos técnicos profesionales, empresarios. ¿Por qué se descuidaron de la educación de vida? Que es una responsabilidad de nosotros los padres. Es el 80% de la educación general que debe recibir un niño. Y si el padre no está entrenado en las Escrituras y en el Evangelio, que son los parámetros de vida. Entonces, ¿cómo se puede aspirar? Deuteronomio, capítulo 11, versículo 19. Aquí está el mandamiento de Dios. Deuteronomio 11, versículo 19. Los enseñarán a sus hijos. ¿A quién se refiere este versículo? ¿Quiénes tienen hijos? Los padres. ¿Y qué se les debe enseñar? Los mandamientos de Dios. No solamente los 10, hemos dicho, hay muchos más. Por eso la importancia de un padre, de una madre, saber las Escrituras, saber el Evangelio, porque dice Deuteronomio 11:19, los enseñarán a sus hijos, hablando de ellos cuando ustedes se sientan en sus casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. 4 veces. 4 veces enseña. No me diga mucho a mí, dígale a Dios por qué mucho. Wow, mejor no le diga nada. Segunda cosa que perdió la iglesia y el creyente de hoy
y quiere ir a evangelizar según su doctrina o movimiento doctrinal que le encomienda que lo haga, según como le enseñaron, como entendió. Wow, es tremendo. Segunda cosa que perdió: su primer amor. Sobre este tema del primer amor, hermano amado, he escuchado divergencias y diversidad de ideas y pensamientos. Porque así lo entiende alguien que practica una doctrina. Así lo entiende alguien que está movilizando una doctrina. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Cuando tratamos el libro de Apocalipsis todo el año 2022, capítulo por capítulo, el primer día en que abrimos el libro de Apocalipsis, el primer mensaje a una congregación tuvo que ver con esto que el creyente de hoy perdió. Y las 7 congregaciones de ese tiempo tenían que saberlo. Por eso, primerito, ¿qué había perdido los creyentes de ese tiempo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este primer mensaje fue a la congregación de Éfeso. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras al respecto? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Juan al escribir esta carta a la congregación de Éfeso? ¿Por qué comienza primeramente con esta exhortación? Porque él, formado en la ley y formado en los profetas, tenía el conocimiento de las Escrituras. Además, era hebreo. Y sabía cómo fue formado él desde niño. Deuteronomio 6, versículo 5, nos dice en qué consiste, qué perdió un creyente. Lo que perdió un creyente fue lo que dice en Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Pastor, este último lo voy a pensar. Le recomiendo que no lo piense. ¿Por qué? Creo que por esa causa a veces pierden el primer amor. Santo Dios. Amar a Dios. Jesús, nuestro Mesías, nos los hizo recordar en Mateo 22, versículo del 34 al 40. Miren, pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, estos son, ahí tiene fariseos, saduceos, doctrinas denominacionales, en ese tiempo también existían. Se reunieron, dice, y uno de ellos, versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. ¿A quién? A Jesús. Maestro,
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Primer mandamiento. Por eso que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis comienza con la congregación de Éfeso para decirle a las 6 restantes congregaciones en qué estaban fallando. Has dejado tu primer amor. No solo se lo dijo al creyente de Éfeso, sino a las 6 restantes congregaciones. Que sepan. Cuando uno dice amar a Yahweh con todo tu corazón, no se refiere, hermano amado, a ser emotivo. Ay, sí, amo a Dios con todo mi corazón. No es eso. No es un sentimiento solamente. Es algo más. Ya en su momento les hablé qué significa, qué existe en el corazón espiritual, porque no tiene que ver nada con el corazón físico. No es que tenga que estar el amor de Dios allí, porque de repente se lo trasplantan y se fue el amor. No, hermano amado. El amor, el corazón se refiere a la parte central de nuestra vida espiritual. A la parte central que está en nuestra alma, allí. Y tiene que ver sobre todo con 3 elementos. El núcleo de nuestra alma es el corazón, es la voluntad, es la mente y son las emociones. No podemos amarlo a Dios emotivamente. Tiene que haber primerito la voluntad. Es decir, que esa voluntad que está en el centro de nuestro corazón debe ser invadida cada día por hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, la mente empieza a transformarse y nuestras emociones empiezan a cambiar. Ya no nos emocionamos solamente, sino que esto se integra, es un solo sentimiento. Es cuando haciendo la voluntad de Dios y teniendo la mente de Cristo, entonces te emocionas y dices gloria a Dios, pero verdaderamente. Y dice con toda el alma. Es decir, mis pensamientos y mis ideas. Todo lo que está en mi alma está invadido por mi corazón espiritual, por hacer la voluntad de Dios, por tener la mente de Cristo cada día y tener mis emociones solamente para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo obra, la voluntad de Dios. No solamente saber, no solo escuchar, sino haciendo obra. Las obras justas de los santos. Aleluya. En eso consiste el primer amor. Es toda una tarea. No es decir, amo a Dios. No. La primera característica de uno que ama a Dios es de quién está haciendo la voluntad. Acuérdate que Jesús, sometido a esa prueba, los fariseos y los saduceos, sabiendo las escrituras, porque sabían las escrituras, o sea, esas doctrinas denominacionales usan la escritura, como la iglesia y el creyente de hoy.
que no está viviendo su momento profético por causa de movimientos doctrinales, por causa de doctrinas denominacionales. Por esa causa no viven su momento profético. No saben que las puertas de los gentiles se están cerrando y que ya en Israel ha comenzado el segundo Pentecostés. Hay verdaderas congregaciones judías mesiánicas que se están levantando de a poco, están apareciendo. Por eso, hermano amado, usted dirá, ustedes saben, me imagino por noticias cómo está Israel ahorita, desde comienzo de este año 2023, Israel ha comenzado a vivir un momento que nunca, jamás vivió desde el 10 de mayo de 1948, cuando fue establecida como nación. Fíjese usted. ¿Pero por qué? Porque los entes espirituales que se mueven ahí, que son muy fuertes, se están dando cuenta y están movilizando gente que no se movilizaba antes a hacer desmanes en Jerusalén y en muchas ciudades de Israel. Tel Aviv, Jerusalén son puntos donde se han focalizado muchos movimientos políticos que no se veía antes. ¿Por qué? Es una reacción que se sumaba ya a los ataques continuos que habían de los palestinos. Es decir, terrorismo y movimiento político son dos cosas que hoy imperan en Israel. ¿Por qué? ¿Qué sucedió, hermano amado? Acuérdese. Cuando vino el primer Pentecostés ahí en Jerusalén, sobre 120, comenzó a creer. ¿Qué comenzó después? Persecución a los judíos por los romanos. Hoy en Israel hay una persecución de los espíritus musulmanes. ¿Por qué? Porque está apareciendo ya el segundo Pentecostés ahí en Israel. La ceguera espiritual de muchos judíos se está cayendo de a poco, de a poco. Y esto hace que se incremente los desmanes políticos, sociales y terroristas en Israel. Antes solo habían desmanes terroristas, nada más, pero hoy se ha incrementado. Hermano amado, la iglesia y el creyente de hoy debe entender qué es lo verdadero y qué es lo falso. Debe entender qué es lo inmundo y qué es lo puro, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el cielo, qué es el infierno. Y sobre todo, hermano, y aquí voy, debe entender qué es estar juntos y qué es estar en unidad. Y aquí hay mucha confusión. Estar juntos hoy, la iglesia y el creyente entiende que debo respetar tu doctrina, tu movimiento doctrinal, porque hablas de Dios, hablas de las Escrituras. Así fueron los fariseos y los saduceos en los tiempos de Jesús. Conocían todo. Estar juntos, hermano, es estar, escuche bien, usted no lo ha escuchado, es estar unidos humanamente. ¿Qué es estar unidos humanamente?
Si amas a Dios, ven acá con tu doctrina, con tu forma de pensar, pero amas a Dios, sabes las escrituras, todo, ven, ama a Dios. Eso es estar juntos, unidad humana. Y se respeta a cada uno tal y como es, como piensa, como actúa. Pero la verdadera unidad, hermano amado, la verdadera unidad de la cual nos habla Efesios 4, la unidad del Espíritu, para un cuerpo que va creciendo, que es una congregación, es la unidad espiritual. Es decir, cuando el creyente, cuando la iglesia de hoy sabe qué es el testimonio de la palabra, sabe que el testimonio de la palabra tiene que ver con la ley, con los profetas y con el evangelio. Y este cuerpo, que es una congregación, dice, va creciendo en unidad espiritual. Hoy hay muchas divergencias, hermano. Usted puede tener una divergencia con lo que los amigos del YouTube, porque así le enseñaron. Pero hay que acudir a las escrituras. Jesús fue tentado por los fariseos y los saduceos, que era gente que conocía las escrituras, pero tenían ideas y pensamientos en cómo entender esas escrituras. Y aquí concluyo. La iglesia de hoy, el creyente de hoy, tiene que vivir, o para vivir en su momento profético, y para proclamar el evangelio del reino al cual Jesús, nuestro Mesías, nos llamó a predicar, el creyente de hoy tiene un llamado. Tiene un llamado al continuo arrepentimiento y santidad. Arrepentimiento y santidad es lo que debe haber en un creyente de hoy. Transformar su mente y ser santificado por el testimonio de la palabra. Tiene que caminar en perseverancia y en fidelidad a Jesús, nuestro Mesías. La perseverancia tiene que ver, siempre se me ha quedado muy, muy claro, Apocalipsis 14, 12. Y en esto consiste la perseverancia de los santos, que obedezcan los mandamientos de Dios y sean fieles a Jesús. Y debemos tener esta fidelidad a Jesús hasta el fin. Hasta el fin. Solo así, caminando en estos llamados, podemos predicar el evangelio del reino a las familias, a fin de que tengan testimonio de ese evangelio antes del fin. Y ahí viene
Hoy el creyente viene perdiendo el tiempo, retrasándole su momento profético de vivir, porque la puerta de los gentiles se está cerrando. Y les enseñan el evangelio del amor, pero no les están enseñando el evangelio de la justicia de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el contexto de Mateo 24, ahí en Mateo 24, Jesús, nuestro Mesías, estaba respondiendo a una pregunta que le hicieron sus discípulos. En el versículo 3, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Él le dio las señales. En todo el pasaje, el capítulo 24 habla, como ya Casa de Restauración lo saben, y si usted lo sigue debe saberlo, habla de la gran tribulación y del gran juicio de Dios. Y es ahí que Jesús, nuestro Mesías, les dice a sus discípulos y nos dice hoy, a los creyentes redentivos de hoy, en Mateo 24, 14, y lo vamos a leer. Miren, vamos a leerlo desde el versículo 12. Mateo 24, 12 al 14. ¿Qué impide que un creyente predique el evangelio del reino que nos demanda Jesús, nuestro Mesías, en el contexto de Mateo 24, la gran tribulación y el gran juicio de Dios? Mateo 24, 12 al 14. Y a causa del aumento de la maldad, ¿qué dice? Se enfriará el amor de muchos. Por causa de perder el primer amor, se someten a las doctrinas de evangelización de muchos movimientos y por eso no se insertan en su momento profético. Versículo 13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. 14, entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Las familias de las naciones tienen que conocer el evangelio del reino de la justicia de Dios que Jesús, nuestro Mesías, nos habla en Mateo 24. La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Tenemos que advertirle a las familias de las naciones. Y no quiero recurrir a los mensajes que hoy se vienen hablando. Ese es el evangelio del hombre. Este es el evangelio del cual nos demanda Jesús, nuestro Mesías, antes del fin. Y estamos en la última hora de los días postreros. Imagínese usted un reloj. Ya pasó 23 horas, estamos acá. Una hora. Estamos en la última hora de los postreros días. Hermano amado, el llamado está. La nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis 22, dice el profeta Zacarías en el capítulo 8, en el versículo 4, que las calles de esa ciudad
estarán llenas de niños y niñas.